esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Fíjese, ya sea que me maten o sea que vivo. El apóstol Pablo aprendió a no tenerle temor a nada. Hermano, vea lo que dice el apóstol Pablo. O por vida o por muerte, le daba igual que lo mataran como quedarse con vida. El 21, por favor. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Fíjese que no es personal, no hay egoísmo. Si resulta en beneficio para la obra, dice el apóstol Pablo, es decir, para la tarea que el Señor le encomendó realizar aquí en la tierra. No sé entonces qué escoger, dice, no sé si quedarme en la tierra o irme al cielo. A mí me da igual, pero dice, para mí el vivir, para mí dice que Cristo es ganancia. Léame el 23, por favor. La gente no quiere morirse. Usted le hallan que la uña del dedo chiquito que le está cayendo, usted va al doctor de inmediato. No, usted, ¡ay! Diabetes. Mire la postura de alguien cuando su fe está bien cimentada en el Señor. Fíjese usted, este hombre es exquisito. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en la tierra. Y el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25. Mire, hermano, este Pablo es bandido. Y mire, qué bandido. Y confiado en esto, dice, que sé que el Señor me necesita para seguir enseñándole a mis hermanos en Cristo. Yo confío que Él no me va a llevar todavía. En el fondo tampoco quiere irse. Y los taquitos y la comida antes del culto de las 7 arriba está buena, ¿verdad? El 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 27. Aquí hay una iglesia unida, firmes, combatiendo juntitos. Aquí hay una iglesia en armonía. Aquí las diferencias personales no cuentan. Aquí no hay malcredezas. Aquí no hay odio de un hermano para otro. El apóstol Pablo lo dice, porque hay un combate. Cuando los cristianos entendamos que estamos en un combate, vamos a dejar de enojarnos con un hermano o con la otra hermana por carambaditas, usted oye, pero por carambaditas o carambadotas, pero hay diferencias en las iglesias. Y Pablo es claro, combatiendo, peleando en batalla, unánimes, todos juntitos por la fe del Evangelio. El 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. El 29, y el 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Damos siempre gracias a Dios por su palabra y las enseñanzas que encontramos cuando la leemos. Voy a esperar que se ubiquen para orar. Porque de nuevo la súplica. Hermanos, cuando vamos a orar, yo le pido en el nombre de Jesús, no aproveche para moverse de un lado a otro. Cuando vamos a orar, no aproveche para chequear celular. Cuando vamos a orar, no aproveche para buscar cachivaches en la cartera. Cuando vamos a orar, no aproveche para codearse y platicar con alguien. Le suplico que ya que hemos comenzado, el respeto es para Dios. Yo no tengo nada que ver en este rollo. Pero por favor, en el nombre de Jesús, yo le he pedido siempre. Si ya estamos orando y usted va entrando, yo le pido que se quede quietecito, quietacita, ahí donde está usted. Y cuando entre, ¡hi everybody! ¡Hi! Estamos orando. Y el mensaje está siendo expuesto. Entonces, por favor, si llega tarde, cuando estamos orando, cuando el mensaje está expuesto, entre, se queda quietecito. Y si llega tarde, se sienta.
abre tu escritura y vea la postura de todos los demás. No se molesten conmigo, pero yo creo firmemente en mi corazón que mi Dios es digno de todo el respeto y toda la adoración posibles de parte de los que nos llamamos hijos del Altísimo. Conversamos con Dios. Oremos, hermano. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar acá en tu casa, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que cometemos a cada momento. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes el control de principio a fin de este servicio, que tomes el control, Señor, de las alabanzas, Señor, que tomes el control de proyección y sonido, de los diezmos, Señor, de tu palabra que trae nuestro pastor, que lo use grandemente, Señor, y a nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a abrir la mente y el corazón. Igual te pedimos, Señor, por todos los hermanos que vienen en camino, que quites todo obstáculo, todo peligro del camino, para que puedan llegar con bien, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. Si conoce este himno, cántelo con todo su corazón esta tarde. Que en San Francisco se oiga un pueblo que alaba al Dios vivo. Amén. Cante conmigo. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo su sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hay un paz en el don. Lo podemos hacer mejor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hay en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Gloria al Señor. Qué gozo alabarle al Señor, mi hermano. Seguimos con Jesús es mi Rey soberano. Si la conoce, cante, mi hermano. Decimos todos, pero con fuerza, hermano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me igual hermano, el Rey me imparte su amor.
trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, me ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén, gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Especial, una noche hermosa. Hermano, siempre es hermoso, alegra el corazón. Cuando una persona que ha oído el mensaje y cree en Jesús, el siguiente paso es el bautismo. No hay razón para demorarlo. Créame que no hay razón para demorarlo. Si usted ya recibe a Jesús en su corazón, el próximo paso es el bautismo. Cuando usted no obedece el paso del bautismo, valga la redundancia, usted es un desobediente a lo que el Señor manda. Es que el Señor no suplica, Él manda. Si usted ha recibido a Jesús, si usted ha creído en Jesús, Jesús manda en capítulo 28 de San Mateo que usted se bautice. No es opción. Hasta hoy no hay un solo cristiano en la historia del mundo que haya recibido a Jesús, que haya confiado en Jesús, que no se haya bautizado. No va a tener paz en su corazón, se lo digo por experiencia propia, hasta que no se bautice. Esta noche agradecemos el nombre de mi Señor Jesús. Por Graciano Vázquez, de El Salvador. Ha estado viniendo a nuestra iglesia durante algún rato, entendió nuestra doctrina. Y él ha entendido que el paso siguiente es el bautismo. En algunos casos, cuando las personas vienen de otra denominación que no es bautista, hay un rebautismo, porque el bautismo es una cuestión doctrinal, no es cuestión para salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 19, el apóstol Pablo rebautiza a otras personas porque les pregunta, cuando recibieron a Jesús, ustedes recibieron el Espíritu Santo, y les dicen, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Es una cuestión doctrinal. Indudablemente Pablo les explicó y dice, 19 de los Hechos, entonces Pablo les bautizó una vez más, porque no es para salvación, es una cuestión doctrinal. Con eso en mente y con el corazón lleno de alegría, el hermano Graciano esta noche se bautiza. Recuerde que la palabra bautismo significa cuerpo sumergido completamente debajo del agua. El bautismo nuestro es por inmersión, no es gotitas regadas en la cabeza o en el cuerpo, eso es por aspersión. Y como el bautismo simboliza la muerte física y la muerte espiritual, esto me lleva a mí a pensar, ¿verdad que usted no entierra a un muerto echándole poquitos de tierra sobre la cabeza y sobre el cuerpo? No, hay que hundirlo completamente. El bautismo es igual. No podemos echarle gotitas sobre el cuerpo, sobre la cabeza para enterrarlo, como no podemos enterrar a un muerto solo echándole poquito de tierra, poquito de polvito de tierra en la cabeza. El bautismo es igual. Cuando la persona es bautizada simboliza su muerte física y su muerte espiritual. Así lo hizo Jesús. Y si Jesús lo hizo así, ¿para qué le vamos a cambiar? Cuando la persona viene para arriba simboliza una vida nueva, porque sus pecados, entre comillas, fueron enterrados.
Jesús los enterró cuando Él murió en la cruz y cuando bajó a la tumba y los dejó encerrados. Sale Jesús con un cuerpo glorificado, sin pecado, para entrar al cielo. Y cuando nosotros salimos del agua, exactamente recordamos que Jesús no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Hermano Graciano, ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y quiere declararlo públicamente como el Salvador de su alma y el Señor de su vida. Sí, hermano pastor, lo he recibido. Desea bautizarse entonces para convertirse en un miembro activo en nuestra iglesia para servir a sus hermanos en la fe, pero sobre todo para servir a aquel ser divino que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Sí, así es, pastor. Entonces, debido a su profesión de fe pública en Cristo Jesús como su Salvador, como ministro del Evangelio, esta noche yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sepultado con Jesucristo. Y resucitado a una vida nueva. No se vaya todavía, ahí está bien. A una vida nueva en el Señor Jesús. Oramos un segundito, iglesia. Sabe que el siguiente paso después del bautismo es el servicio. Porque penosamente muchas personas se bautizan y se quedan allí. No asisten más a la iglesia, no conocen más de la Escritura, no se incorporan al servicio. Creyentes sí, pero a Jesús le fascinan las personas que sirven a sus hermanos en la fe y que le servimos a Él. Padre, queda en tus manos el hermano Graciano. Que tu Espíritu Santo precioso lo tome en sus manos, lo guíe, siga abriendo su mente, su entendimiento, para que él pueda seguir comprendiendo lo hermoso y lo práctico de tu sagrada palabra. Que tu Espíritu Santo le revele el don o los dones que él tiene, para que los ponga en práctica, sirviendo a sus hermanos en la fe y al Señor Jesús en esta iglesia. Que nosotros, Padre, como miembros de esta iglesia, lo aceptemos así como es Él y no como quisiéramos que fuera. Que lo amemos como Jesús lo ama, sin dos rostros, sino con uno solo. Y que en sus falencias, que en sus dificultades, nosotros recordemos que tenemos tantos o muchos más pecados que Él. Y que lo perdonemos, que lo aceptemos, que lo amemos, porque Jesús lo ama. Él es valiosísimo para Jesús. Por Él y por cada uno de nosotros Jesús fue a morir a la cruz del Calvario. Te bendecimos, Padre, por la decisión del hermano Graciano. Te bendecimos, Dios, y te damos las gracias por él y por cada miembro de nuestra iglesia que se ha bautizado y que ahora ha ingresado al cuerpo activo de servidores. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así sea. Oramos por los diezmos, amados. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Que le dé sabiduría a los hermanos que administran este dinero. Si algún hermano no tiene trabajo, Señor, provéeles uno para que pueda sentir el gozo de diezmar y ofrendar. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He decidido probar a Dios, trayendo el diezmo y ofrendando. He decidido sembrar semillas de bendición y protección. La Biblia dice que si prospero en mi trabajo cada semana, no por tristeza ni por necesidad, yo debo dar, debo ofrendar. Dios me asegura que cuando diezmo derrama bendición sobreabundante sobre mis manos y mi trabajo, y que reprende al devorador. El Dios de Israel no es de limosna, mi Dios es digno de las primicias. Por eso traigo alegremente todos los diezmos al Señor. Seguimos adorando al Señor. Y si Él es grande en su vida, cántenlo con todo su corazón, hermanos. Amén. Dígale, Señor, cuán grande eres. Cuán grande es Él. Gloria a Dios.
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria al Señor. Sentarse, amados. Pueden sentarse. Y estaremos releyendo en un momentito Apocalipsis capítulo 17. Bueno, nos hemos quedado ahí con un par de versículos que todavía están volando para terminar esa parte del evento 56 durante el fin del mundo. Apocalipsis 17 es el que vamos a ocupar. Ahí lo tienen en su bosquejo, si es que agarró bosquejo, si se acordó de que hay bosquejo. Hay suficientes bosquejos. Antes quiero entregarle algunos anuncios que me parecen de suma importancia para todos. Primeramente, el domingo 20 de mayo, es decir, de este domingo que viene en 8 días, va a ser la inscripción o entre comillas la registración, como dicen acá, para las clases de madurez como discípulo. Las clases tienen lugar los domingos a las 5 de la tarde y estamos todavía aún con el pensamiento de mantenerlos, pero también con la idea de cambiar en el futuro a un cursillo más avanzado y donde todos los graduados, entre comillas, todos puedan participar. Pero el domingo 20 de mayo, a las 5 de la tarde, va a ser la inscripción para las personas que han tomado clases ya el 1, 2, 3, 4 y los que están en el 5. Todos vamos a reinscribirnos el domingo 20 de mayo a las 5 de la tarde. Y el 27 estaremos comenzando las clases una vez más. Este sábado 12... de 9 de la mañana a 2 de la tarde, si usted es madre soltera, yo le invito a que venga,
porque se va a dictar una conferencia para madres solteras y se van a empezar a abordar las situaciones psicológicas, emocionales, espirituales y físicas, posiblemente, por las que atravesamos los hijos que nos hemos creado sin padre, solamente con mamá. La conferencia es exclusiva para madres solteras, pero no solamente para personas de la iglesia. Si usted conoce a alguien fuera de la iglesia que es madre soltera, invítela, que sería una muy buena excusa para que ella conozca al Señor Jesús. Habrá un lunch ligerito a las 12 del día y esto terminará a más tardar a las 2 de la tarde. Va a ser en el salón del santuario en inglés. Entonces, este sábado a las 9 de la mañana. Y 9, amados, son 9, ¿ok? El domingo, si el Señor nos lo permite, en los 3 cultos, 9 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, vamos a celebrar el Día de la Madre. Va a haber mucha alegría, sobre todo en el culto de las 11 de la mañana, cuando vamos a tener un drama hermoso, y vamos a tener la participación del dúo o el dueto cántico nuevo en el culto de las 11 de la mañana. A las 9 de la mañana el mensaje tratará también sobre la madre, y también van a haber, si lo quiere, entre comillas, premios para las madres que van a estar asistiendo. Esos son los anuncios. Y una súplica más, amada. Por favorcito, no se molesten con los hermanos encargados que le piden a usted que ocupe o que no ocupe ciertos asientos, porque hay un orden que se ha establecido, y aunque usted no lo vea, hay un cuerpo de seguridad de la iglesia que usted no sabe quiénes son, dónde están ni qué están haciendo. Pero son los que velan para que mientras nosotros adoramos acá, en quietud, ellos están pendientes de cualquier movimiento. Entonces le pido que cuando ellos le digan, hermano, hermana, no se siente aquí, siéntese aquí, ayúdeme con ello, por favor. Le va a caer bien, hombre, el asiento donde usted está ya lo tiene hasta roto. Usted cambia asiento, es hasta el resorte se le sale, ya solo se la veía uno, dicen. Entonces cambia asiento, es bonito, hombre, es un panorama totalmente diferente, ¿ok? Entonces le pido eso por favorcito. En junio, los hermanos diáconos han decidido abrir su casa de oración. En junio, ya me estarán corroborando la fecha, van a comenzar una vez al mes. Los hermanos diáconos van a abrir su propia casa de oración, entre comillas, su propia, ¿ok? Me alegra esto porque vamos a tratar de aglutinar a las damas, a las esposas de los diáconos y a los hermanos diáconos. Si esto se logra culminar, estamos orando en el Señor y al Señor. Estamos hablando, amados, por lo menos de 20, 22 personas mínimo que estaría asistiendo a la casa de oración de los diáconos. Me imagino que la estarán abriendo para todos, pero el énfasis será en los diáconos de la iglesia con sus esposas. Pero posteriormente le estaremos dando más detalles de esto. Muy bien. El libro de Apocalipsis, capítulo 17. Este es el mensaje número 15 ya sobre esta cuestión de las señales del fin del mundo. Como ya lo leímos al principio, déjeme leérselo. No, ¿verdad? No lo leímos al principio. Apocalipsis 17, pues, pero lo hemos leído y releído ya en los miércoles anteriores. You made my night tonight, dicen los hermanos Alberto y Nidia. Y aquí salen para Stockton, nomás. No, vea, sí, no, desde Stockton, nomás. Fíjate qué hermoso, vea, desde Stockton venir a adorar al Señor. Hermoso. Muy bien. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 17, del 1 en adelante, luego vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven, te voy a mostrar el castigo que recibirá la gran prostituta que está sentada a la orilla de muchas aguas. Todo esto ya lo vimos en los miércoles pasados. Los reyes de la tierra se han acostado con ella y los hombres del mundo se emborracharon con el vino de su pecado sexual. Después, por medio del Espíritu, y vea que Espíritu está con E mayúscula en alusión al Espíritu Santo de Dios. Cuando vea Espíritu con E pequeña, no es el Espíritu de Dios. Por eso enfatizamos con los hermanos de proyección y sonido que cuando el Espíritu se menciona y es el Espíritu de Dios, tiene que ir con E mayúscula, porque es nombre propio, ¿ok? Entonces, por medio del Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia roja de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia estaba cubierta con nombres que insultaban a Dios. La mujer estaba vestida con ropa de colores morado y rojo y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas.
En la mano llevaba una copa dorada llena de porquerías y de las impurezas de su inmoralidad sexual. Y todo eso ya lo vimos miércoles atrás. Hoy vamos a terminar esta porción con los versículos 5 y 6 que dice: en su frente, la prostituta o la ramera, estaba escrito un nombre que tenía un misterio o un significado secreto. Y decía: la gran ciudad de Babilonia, madre de las prostitutas o rameras y de todas las porquerías de la tierra. Observé que la mujer estaba borracha, pues se había embriagado con la sangre del pueblo santo de Dios y de los mártires que murieron por testificar de su fe en Jesús. Cuando vi a la mujer, me asombré. Y antes de orar quisiera pedir al hermano Graciano, venga a recoger su certificado, amado, por favorcito, déjeme dárselo de una vez, porque al final se me puede olvidar, y que no sería ni la primera ni la última vez. Muchísimas gracias, amado, por su fe en el Señor Jesús. El certificado dice: habiendo recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Graciano Vázquez toma el paso de obediencia al ser bautizado esta fecha. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es una orden, es un mandato de Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 19. Bendiciones, amado. Gracias, amado. Gracias. Oramos un ratito, iglesia, ahí donde está. Costa Rica tiene nuevo mandatario. Es un hombre politólogo, entiendo, muy preparado, graduado y especializado, me parece, en universidades de Estados Unidos. Periodista, es un hombre sumamente inteligente y es del partido de centro izquierda. Tomó posesión el domingo o esta semana, si mal no recuerdo. En Nicaragua la situación sigue difícil, amado. Siguen las manifestaciones. Confiemos en Dios. El gobierno sigue sosteniendo que solamente son 10 muertos. La Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua ha documentado 48 muertos. Y la situación es difícil. Oremos por esta situación en estos dos países de Centroamérica. Y oremos sobre todo porque tenemos vida y porque Dios nos ha permitido estar acá en esta noche. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, en la mano de tu Espíritu Santo, para pedir, mi Dios, que nos ayudes en los próximos minutos para poder oír con atención tu palabra, para poder recibir por lo menos algún mensaje que aplique a mi vida de todos los días. Oramos, buen Señor y Padre eterno, porque el entendimiento esté abierto, porque el corazón tenga la recepción necesaria. Y luego que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica uno o dos principios que podamos entresacar de todo el mensaje. Oramos como siempre por tu bendición para el pueblo de Israel, por la paz y la prosperidad en Jerusalén. Oramos por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la salvación de su alma y por la guía de tu Espíritu Santo a ese precioso e incomparable país de Israel, donde nació Jesús, donde murió Jesús, donde resucitó Jesús y a dónde regresará Jesús. De igual manera pedimos, Dios, por la guía de tu Espíritu Santo y tu protección para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los hombres y mujeres que con él están conduciendo esta nación por el resto de 3 años más. Oramos porque protejas a su familia, por los hombres y mujeres que están en diferentes posiciones en todos los estados. Oramos, precioso Dios, en acción de gracias, porque hasta hoy has sido bueno, eres bueno, y será bueno con cada uno de nosotros. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Así sea. Algunos breves recordatorios, amado, de lo que hemos estudiado días atrás. En los versículos que hemos leído aparecen 3 grupos. Ya lo hemos mencionado. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos es uno de los grupos. Los 10 cuernos son 10 reyes contemporáneos. Lo menciona el versículo 12. Hemos dicho antes que posiblemente esto sea una alusión a lo que vendría a parecerse al mercado común europeo en la actualidad. Pero van a ser 10 naciones, 10 mandatarios, 10 gobernantes, entre comillas, 10 reyes que van a fusionarse en un solo organismo. Y la característica central es que todos estarán contra Israel y estarán en contra de todo lo que se trata del Señor. En contra totalmente de las cosas del Señor. Estos 10 mandatarios estarán formando una confederación en el futuro. Va a saberse por qué ellos lo van a decir. De nuevo les recuerdo, los creyentes en Cristo ya no
estaremos aquí cuando esto ocurra. Ya esto no lo veremos. Así que le pido en el nombre de Jesús que estamos siguiendo esto como una manera de informarle para que tenga una idea de lo que va a ocurrir en el futuro de acuerdo a lo que dice la Escritura. Hemos visto ya entonces el número 10, 7 cabezas de la bestia con 10 cuernos, los 10 cuernos, 10 reyes contemporáneos. Las 7 cabezas son 7 montañas que también representan a 7 reinos, de acuerdo a los versículos 9 y 10. No podemos olvidar, amados, no debemos olvidar que cualquier confederación de mandatarios en el pasado, en el Antiguo Testamento, fue para volverse totalmente contra Dios y contra su pueblo. Esto va a ocurrir nuevamente en el futuro. La prostituta, hablemos un poquito de la prostituta misma, que dice que cabalga sobre la bestia y que, entre comillas, fornica con los reyes de la tierra. Versículos 2 y 5, ¿por qué le puse entre comillas esto de la fornicación? Porque le he pedido antes que jamás olvide que cuando se habla de adulterio y fornicación en la Biblia, el énfasis es espiritual, no es tanto en lo sensual, en lo sexual, sino el hecho de que está rompiendo la pureza de una unión con Dios, con el creador del universo. Luego caemos en idolatría de esto, en una religión, con otra cuestión, con otro, y todo esto lo hemos venido viendo y lo veremos un poquito más adelante. Las personas a quienes se les llama en el versículo 1 muchas aguas. Más adelante, en el versículo 15, esto se aclara un poquito más. Cuando habla de las muchas aguas, son personas, son pueblos, es una muchedumbre, son muchas naciones, son muchas lenguas. Y todo esto lo hemos venido viendo hasta el versículo 4, como el versículo, como parte del evento 56 de todo esto que ocurrirá antes, durante y después de la gran tribulación. Estos son eventos ya sobre el fin del mundo. Hoy tocamos un poquito esto del significado de la Gran Babilonia como madre de las rameras, como madre de las prostitutas en la tierra. Ve al versículo 5. En su frente estaba escrito un nombre que tenía un significado secreto o un misterio. El rótulo dice: la gran ciudad de Babilonia, madre de las prostitutas y de todas las porquerías o cochinadas de la tierra. Un segundito sobre eso. Desde el siglo XVI, la mayoría de los comentaristas sobre estas cuestiones, desde el tiempo de la Reforma Protestante con Martín Lutero, ustedes se recordaron, lo hemos visto también, identifican esta parte con el papado de la Iglesia Católica. Esto ha sido así a lo largo de la historia, lo identifican con el papado. Martín Lutero, que fue un sacerdote católico y fue el que creó todo eso, el asunto de la que creó un cisma en la Iglesia Católica que contribuyó a la separación, pero horrible, hasta hoy. Se formaron varias denominaciones, se formaron varias iglesias, se formaron varios grupos religiosos que rompieron con la Iglesia Católica por la serie de enseñanzas. Recuerde que una de las enseñanzas no bíblicas que enseñó la Iglesia Católica durante mucho tiempo y que contribuyó a todo esto, recuerde que Martín Lutero colocó una tesis en la entrada del lugar fuerte de la Iglesia Católica en el seminario donde él estudiaba. Uno de los puntos fuertes que él combatió fue que la Iglesia Católica hablaba mucho sobre la cuestión de las indulgencias. Mientras más plata usted ponía, más fácil y más pronto se le perdonaban los pecados. Más grande su pecado, más plata tenía que poner, pero entonces, entre comillas, ellos se lo perdonaban. ¿De dónde usted? No hay ningún ser humano que pueda perdonar pecados. La Biblia no me enseña jamás que yo tengo que poner plata para que el pastor, el cura o quien sea me perdone mis pecados. Y ese fue uno de los puntos centrales de la tesis que presentó Martín Lutero en la Reforma Protestante en el siglo XVI. Esto se refiere porque el papado ha mantenido una relación bien estrecha con la mayoría de gobernantes del mundo. Y no podemos negar la influencia de la religión católica sobre la mayoría de los países en el mundo, precisamente a través de las enseñanzas de la religión católica. En América Latina hay dos bastiones enormes, México y Brasil. Cuando el Papa visita esos países, hermanos, es un movimiento extraordinario porque son las dos naciones, pero con más millones de personas en el mundo, pero enorme. Estaba escuchando por allí testimonios de exmonjas y testimonios de ex sacerdotes. Ahora, el problema cuando usted se mete a internet es que uno no puede confiar en todo lo que le están dando. Porque yo no sé si en efecto
es un ex sacerdote o una ex monja quien hace este testimonio, oígame, es durísimo, porque nadie mejor que ellos adentro han conocido todo lo que está ocurriendo. Digamos de ese lado. Recuerde que nuestra política en esta iglesia es no hablar mal de ninguna religión, sobre todo de la religión católica, porque la mayoría de nosotros, la mayoría, no todo, venimos de allí. Y nosotros no sacamos, no ganamos nada con hablar mal de la religión católica, ni de los mormones, ni de los testigos, de nada. Es más, hoy, llamado entre paréntesis, me entero que los mormones han decidido reformar totalmente esto de los Boy Scouts. Ellos tenían aproximadamente 16 millones de muchachos en el mundo metidos en la cuestión de no sé cuántos millones en el mundo con los Boy Scouts. Pero de que el movimiento transformó todo, y aquí ocurren muchas cosas en este país. Ya hoy no son solo muchachos entre 14 y 18 años, hoy ya son hembritas. Y usted conoce lo que puede ocurrir cuando hembritas y varones adolescentes viajan en cuestiones así. Entonces, los mormones dijeron, no estamos de acuerdo con hembritas, que las hembritas formen su propio grupo. Pero además de eso, admitieron ya en los Boy Scouts a homosexuales, a hombres y mujeres lesbianas, y se formó de los mormones. Hoy rompieron oficialmente con eso, y van a tener una organización bastante parecida a los Boy Scouts, pero con otro nombre. Le informo todo esto con esta serie de cuestiones que se vienen a mi cabeza. Entonces, hermano, de acuerdo a todo esto, la Iglesia Católica ha atravesado un periodo con enseñanzas no bíblicas que todavía están cimentadas en el corazón de muchas personas. ¿Sabe usted que la misma Iglesia Católica identifica a la madre de las prostitutas, de las rameras, como dice esta parte? ¿Sabe que lo identifica con Roma? ¿Dónde está asentada la jerarquía de la Iglesia Católica? En Roma. Pero quiero decirle algo. Cuando ellos aceptan esto, ellos están hablando sobre la Roma pagana del pasado, no la Roma de la actualidad. Pero el problema es que sigue ligándose la Iglesia Católica con un montón de estas cuestiones. Roma está asentada sobre 7 colinas, sobre 7 montañas. Y aquí la Escritura dice que la prostituta está relacionada con estas 7 montañas. Hay un montón de cuestiones sobre esto, amado. Ahora, dijimos en los estudios pasados que era costumbre en aquel tiempo que en Roma una prostituta se le obligaba a llevar una bandana ancha sobre su frente. Tenía su nombre en letras grandísimas y brillantes, como en un desfile, para que todos supieran la situación de la mujer. No quiero decir un nombre porque no va a ser que hay alguien aquí que se llame así, ay, a mí me está tirando el pastor, no. Carlota, pues, por ejemplo. Carlota, con letras grandes acá, con letras brillantes. Ya todo el mundo sabía que era prostituta. ¿Por qué se le obligaba a hacer eso? Para que todo el mundo conociera su desgracia, para que todo el mundo conociera la situación por la que la pobre mujer estaba atravesando. Por eso me fascina Jesús. Porque Jesús no desprecia, porque Jesús no rechaza, porque Jesús no condena, porque Jesús no golpea. ¿Sabe quiénes golpeamos? Los seres humanos. A mí me fascina mi Señor Jesús. Entonces, esta pobre mujer daba a conocer, llevando el nombre en la bandana sobre su frente, que tenía una existencia miserable y desgraciada. Habla de la Gran Babilonia como madre de las prostitutas, madre de la ramera. Recuerde siempre que esto es alusivo al sistema religioso que imperaba, prostituido de manera total. Y habla de tener relaciones con muchos hombres que eran los gobernantes del pasado. En el pasado y en el futuro, cuando nosotros ya no estemos, va a ocurrir esto igual. El sistema religioso falso, bajo la guía del anticristo, va a ser un sistema que engañará a todo mundo y va a hacer que ellos estén mucho más cerca del sistema religioso imperante, de la gran ramera, de la gran prostituta, antes que llegue el juicio final. Nadie que ha atentado contra Dios se queda impune, porque Dios no puede ser burlado. Mi pregunta ha sido, y yo se lo he dicho muchísimas veces, ¿y por qué permite Dios todas estas cosas? ¿Por qué no se acaba todo esto de una sola vez? Desde el principio, Dios es inescrutable.
¿cómo deja que la Eva corte un papaturri y se lo lleve a Adán y el otro tarado solamente lo agarra, se lo traga, le queda trabado el pedazo acá y nos amolaron los dos? Y mi pregunta, créamelo, Dios, ¿por qué permitiste eso? Mira todo el problema por el que estamos atravesando todavía los seres humanos por la desobediencia de Adán y Eva. Dios es inescrutable. Y hay mucho misterio en estas cuestiones. Por cierto, la parte que hemos leído habla de misterio. ¿Sabe usted que misterio es una verdad oculta en el pasado, pero que ha sido revelada en el Nuevo Testamento? Cuando usted vea misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es una verdad que ha estado siempre ahí, pero que ha estado escondidita, ha estado oculta y se ha revelado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un ejemplo bonito es el de Mateo 13, 10, 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Porque Jesús hablaba en parábolas a todo mundo. Y Jesús respondiendo le dijo: vea esto, porque a ustedes, a vosotros, les he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, a la gente que no es creyente, a la gente que no sigue a Jesús, no les he dado. Y al final de esto es que Jesús explica la parábola del sembrador. Usted conoce que la palabra es la semilla que se siembra. El corazón son las diferentes clases de tierra en las que cae la semilla. Y viene Jesús y les explica todo esto y dicen los discípulos: hoy entendemos esta cuestión. Seamos claros en esta cuestión. Comprender, entender estos misterios de los que habla la Escritura, o verdades espirituales que han estado allí, pero ocultitas, escondidas, solamente se entienden cuando hay un regalo de Dios para nosotros. Y esto es exclusivo para los creyentes por medio del Espíritu Santo, nadie más. Hablé con las personas de la denominación a la que usted pertenecía, por ejemplo. Con el hermano Graciano hemos comentado estas situaciones, porque él recibió estudios en otra denominación. Pero él me dice: mire, pastor, yo he estado estudiando teología sistemática y hoy me he dado cuenta de cuál es la realidad que enseñan en la iglesia bautista. Pastor, yo quiero bautizarme porque hoy conozco exactamente, punto por punto, todo lo que esto significa. Esto lo abordamos más adelante. Para los que no reciben a Jesús, para los que no tienen el sello del Espíritu Santo, esto va a seguir escondido durante mucho tiempo. Hermano, ¿no es cierto que es recibiendo a Jesús en nuestro corazón y la venda de los ojos se cae? Hermano, yo pasé 20 y pico, casi 30 años en la denominación católica. Y aquí en 3 meses mi vida dio vuelta de manera radical. Mire dónde estoy después de esos primeros 3 meses. A mí me gustó, me interesó, me fascinó lo que enseñaban acá. En 3 meses, mi manera de pensar, mi vida cambió de manera radical. Y muchas verdades que habían estado allí, que yo no conocía, que no entendía, que no comprendía, salieron a la luz. La presencia del Espíritu Santo y el anhelo de mis hermanos en Cristo de esta iglesia, que querían que yo aprendiera un poquito. Y yo jamás puedo ocultarlo. ¿Sabe quién fue el primer contacto conmigo cuando yo recibí a Jesús en esta iglesia? Fíjese que el primer interesado no fue un hermano, un miembro de esta iglesia. Un hombre, no me acuerdo su apellido, se llama Mauricio, de la iglesia adventista. Y él se enteró que yo había recibido, que fue un boom. Tony López, el de la televisión, se hizo evangélico. Y el hombre fue un día, toca la puerta. Tony, buenas tardes. Mauricio, ¿cómo le va, hombre? Dice: mire, si quiere no me deje pasar de acá, pero yo solamente vengo primero a felicitarlo porque me enteré que usted recibió a Jesús. Y yo no quiero hablarle, usted ya sabe que yo voy a la iglesia el 7º día, allí por la 24. Pero yo no vengo a hablarle de las cuestiones de la iglesia. Yo quisiera, si usted lo desea, que me dé oportunidad durante 7 semanas de compartir lo que yo aprendí. Y me volé las 7 semanas con él. Y a mí me fascinó. Fue entonces donde me metí de lleno acá. Una cosa que es interesante. Cuando usted recibe a Jesús, brota el anhelo, espero
que haya brotado en tu corazón el anhelo de conocer la Escritura. Es una sed que entra cuando usted recibe a Jesús. Si usted no ha tenido ese anhelo, yo no dudo de su pollo. No. Pero es una de las primeras reacciones cuando uno recibe a Jesús en su corazón. ¿O no, amados? ¿Sí o no? Porque esto es hermoso cuando usted entiende. Es más, hay un misterio, fíjese, que inclusive Israel, el pueblo donde nació la Virgen María, el país donde nació la Virgen María, el país donde nació Jesús, el país donde mataron a Jesús, el país donde crucificaron a Jesús, el país donde resucitó Jesús, el país de donde se fue Jesús y el país a donde regresa Jesús. Hay un misterio que los judíos no han entendido en su mayoría. ¿Sabe cuál es? Que dice la Biblia que judíos y gentiles formamos parte de un solo cuerpo, que de los dos pueblos Jesús hizo solo uno. ¿Cómo van a creer los gentiles, los chapiollos, los güillos, los montesones, los campesinos, que nosotros los israelitas, blancos, nos vamos a meter con todo el mundo? Jesús lo dice, que en la ramita original, en la vida original, abrió un huequito y ahí nos inserta, dice. Y que el Dios de Israel, que era exclusivo para ellos, hoy es para todos nosotros. Ese es un misterio que ha estado en la Biblia desde el Antiguo Testamento, pero ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque Jesús no es el Mesías para la mayoría de ellos, porque Jesús no es su Señor, no es su Salvador. Es un misterio. Sigamos adelante con esto. Dice el versículo 6, observé que la mujer estaba borracha, pues se había embriagado con la sangre de los santos de Dios y de los mártires que murieron por testificar de su fe en Jesús. Cuando vi a la mujer me asombré. Un detalle. Esto tocamos un poquito la vez pasada. ¿Cuáles son las características de un borracho o de una borracha? Pensemos en eso. ¿Cuáles son las características? No me diga que usted nunca se puso zunzudo. Con todo respeto, ¿quiénes de los que estamos aquí nos pusimos zunzudos hasta la coronilla? Ay, qué inocentes los demás. Porque a mí me gusta tocar estos puntos de manera práctica en nuestras vidas, hombre. Aquí habla de una borracha. ¿Verdad que la borracha no se emborracha con un traguito? Bueno, los tacaños sí dicen, ¿verdad? Como no quieren gastar, solo ya huelen y ya, como no quieren gastar, ¿verdad? Sí. No se emborracha nadie con un traguito. Y aquí habla de una mujer borracha. Y fíjese la figura literaria que se usa. La sangre derramada del pueblo de Dios a lo largo de la historia es tanta que la mujer, la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia, el sistema religioso falso que va a explotar durante la gran tribulación, es enorme y que estaba intoxicada y quería más y más sangre. ¿Verdad que borracho no se razona? ¿No se siente? Pues un día, yo he vivido siempre en Daly City, por la Jefferson High School. Un día un muchacho joven, 20 y pico de años, pero hasta las cachitas, y se había metido no sé qué otra droga, y andaba con un pedazo de vidrio, y se sajaba así, fíjese. No sentía. El libro de Proverbios dice que uno se tropieza, que se rompe la cabeza. No ha sido nadie con el sangralaca. ¿Verdad que borracho no se razona? ¿Verdad que borracho se cometen tonterías? Y quiero decir algo. Cuidado si usted es creyente en Cristo y está regresando a los traguitos sociales. Porque donde fuego ha habido, rescoldo queda.
¿Quiénes han ido a Alcohólicos Anónimos acá, amados? ¿Sabe por qué? ¿Sabe que yo siempre he querido que Alcohólicos Anónimos es una organización secular que nació en la mente de Dios? Porque es para el bienestar de los seres humanos. Muchos hogares han sido restaurados a través de Alcohólicos Anónimos. ¿Y sabe cuál es el punto central de un alcohólico? Reconocer que el alcohol lo está acabando. El que no reconoce no califica en Alcohólicos Anónimos, ahí no hay requisitos. Y muchos ya convertidos a Jesús, solo uno. Un vinito. No le vayas a decir al pastor, vieja, solo un vinito. Dejémonos de paja. Dejémonos de querer darnos a tolito con el dedo. Los que tenemos la tripita guarera, sabemos que una vez usted se metió el primero, la panza le hace el gran cosquilleo y empieza a sentirse hombre uno, ¿verdad? Y después del primero, solo otro, además solo hoy. Tráeme la botella, vieja, me voy a echar 3. Tenga mucho cuidado. Aquí hay el ejemplo de una mujer que se emborrachó con la sangre de los santos y vea todo el problema que ocasionó por su embriaguez espiritual. En lo secular, en lo material también es igual. Hermano, no andemos jugando con esas cuestiones, hombre, porque nadie se ha emborrachado con un solo trago. Si después del 1 viene el 2, y después del 2 viene el 3, y después del 3 viene el 4. Y usted sabe lo que ha ocurrido. Aquí hay personas, con todo respeto, que han perdido matrimonios por la droga y el alcohol en el pasado. No regresemos a eso, amados. Sigamos avanzando en esta cuestión. Aquí encontramos también la fe inquebrantable que costó la vida de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. La fe inquebrantable, en la rayita que tiene ahí es fe. La fe inquebrantable que costó la vida de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. Fíjese que el versículo habla, ahí hay 2 expresiones. Habla, fíjese, sangre de los santos y luego dice los mártires que murieron. Detallito acá. Estamos de acuerdo que aquí hay dos grupos de personas salvas, amado. Aquí hay 2 grupos. Fíjese, aparece la sangre de los santos y de los mártires. Un segundito con esto. ¿Se acuerdan ustedes de lo que hemos informado, de acuerdo a la Escritura? ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento hay salvos. ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Jesús no había venido. ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Do you remember? Creyendo en el Mesías que habría de venir. Creyendo en el Mesías que habría de venir. Ellos tenían todas las promesas. El judío ha conocido las promesas de siempre. No allí nació Jesús. No allí está el centro de la Biblia. No allí nació la Escritura, pues con ellos. La fe de los santos del Antiguo Testamento en el Mesías que habría de venir. Vea lo que dice, la sangre de los santos es un grupo. Vamos al otro. Los mártires. Aquí caben los santos, sobre todo de la gran tribulación. Pero aquí no vamos a insistir en eso, porque aquí no hay por qué meternos mucho en eso, que hay un detalle extraordinario. Los santos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y los mártires que han sufrido, han perdido sus vidas y la perderán durante la gran tribulación, hay un punto en común. La sangre de Jesús ha cubierto a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento y los mártires que van a perder sus vidas en lo que falta todavía hasta que Jesús regrese. Quiero reiterarle esto que para mí es central en esta cuestión hoy. Porque aquí no hay es una distinción sin importancia en esto. Ambos grupos de santos fieles murieron por testificar de su fe en el Mesías. Ese es el centro de esta cuestión.
Ambos grupos de santos fieles murieron por testificar de su fe en Cristo como el Mesías. Hermanos, aquí necesitamos recordar algo. Estamos preparando un domingo donde vamos a escuchar testimonios de los ganadores de almas en la calle, el más impactante de cada uno de ellos a lo largo de su historial, ganando almas en la calle. Estamos planificando esa cuestión, por una razón. ¿Estamos de acuerdo que cuando un cristiano testifica de Jesús, la semilla queda y que jamás regresa vacía? ¿Estamos de acuerdo en ello, hermanos? Y si no estamos de acuerdo, usted no cree en lo que dice Jesús, en lo que dice Dios, porque hay una promesa. En Isaías 55:11 es él el que dice: mi palabra no regresa vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello a lo que la envié. Fue Dios el que dijo: mi palabra no regresa vacía. Aquí hay algunos creyentes en Cristo que todavía tienen temor de hablar de Jesús y ya tienen años de convertidos. ¿Les puedo sugerir algo? Regalen Biblias, regalen Biblias y carguen siempre trataditos de la iglesia. Yo les he pedido siempre en cada servicio, llévense trataditos de la iglesia. 2, 3, cuando quieran más tienen que hablar con la hermana secretaria para que se los prepare. Pero no hay problema, si nos avisa con tiempo, regalen Biblias. Porque dice la Escritura: mi palabra no regresa vacía y cumplirá el propósito para el cual yo la envié y la prosperaré. Regale una Biblia, hombre. Usted no sabe cuándo la persona va a tener una necesidad espiritual extraordinaria y no le va a quedar otra. ¡Ah! La Biblia. Y créalo, él o ella va a abrir la Biblia y le va a salir exactamente la porción que él o ella anda buscando. ¿A cuánto les ha pasado? Hermanos, a mí me pasaron varias veces cuando yo recién me convertí, hermano. Un día me encuentro en una porción de la Escritura, una señora que vivía en la casa durante mucho tiempo. A mí me caía mal, porque estaba sonsacando a mi esposa de que a las 7 de la noche, clavadas en las novelas, usted, desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y llegaba yo del canal 14, después del noticiero, y la comida, serviste la comida. Porque eso ocurre con muchos maridos. La vieja no se quiere mover de la silla, de la sala. Mándela con el chucho atrás en la yarda, que le dé un televisión en los dos, ¿eh? Y un día me dice ella, yo me llamo Rafael Antonio, mire Rafael, fíjese que el carro no me arranca, me dijo. Y dije, fíjese en mí, rapidito. Bueno, y dije yo, primero, yo no soy mecánico. Segundo, a mí me cae mal esta vieja porque me está sonsacando a mi esposa con las novelas de las 7 a las 10 de la noche. Me vale lo que usted quiera. Va. Pero yo había recibido a Jesús. Me voy para mi dormitorio, abro la Biblia y ¿sabe cuál versículo me sale? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Si vos sabés que yo no soy mecánico, anda. Y fui. Quita la llave, pues. Un gran mecánico, quita la llave. Abrí la caperuza, el hood, y ¿sabe qué tenía? Que la batería, como dicen en mi país, el burner, el cosita así, estaba flojo. Solo había que apretarle un poquito, y lo apreté con un... Enciéndalo, rum, rum, rum. Muchísimas gracias. ¿Sabe qué es eso? Mi palabra jamás regresa vacía y cumple el propósito para el que yo le envié y será prosperada. El verbo prosperar, el verbo ser aparece en futuro. Será prosperada. Primero de la Biblia, primero del mensaje. La prosperidad en eso viene después. Tarde o temprano la semilla va a brotar. Hay gente que viene a la iglesia y dice, ay hermano, yo quiero contar mi testimonio. Fíjese que un día me hablaron en la calle y yo mandé de paseo al hombro la mujer que me habló. Ah, la semilla quedó sembrada. Yo le he dicho, ¿sabe quién fue el primero que se arriesgó a llevarme la palabra a mí? El pastor Rigo. Borracho en la cama.
Y él no tuvo temor. Léalo. Se lo llevaba los versículos en papelitos escritos. Me daba la Biblia, se la hubiera tirado en la cabeza. Pero el papelito, un avión, no molesta. Me daba versículos en pedacitos de papel. Léalo, me dice. Léalos. 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 ¿Por qué le tocó esto? Porque aquí dice, fíjese, que los santos y los mártires perdieron su vida por Jesús de Nazaret. Una pregunta. ¿Usted tiene vergüenza en su trabajo de testificar de Jesús? ¿Usted tiene vergüenza de testificar en la escuela a la que usted va que usted es creyente en Cristo Jesús? ¿En su familia saben que ustedes son creyentes en Cristo Jesús? Yo le voy a recordar esto. En el cristianismo, nosotros no vivimos por emoción, nosotros vivimos por convicción, seguridad de saber en qué y en quién hemos creído. Por eso yo le pido siempre, oiga, lea, vea, analice, razone, y si le tocó, crea en ello, porque la palabra es verdad. Los pastores somos una bola de mentirosos, todos. Yo soy el primero, dijo Pablo. Pero la Escritura no. Pero sí quiero decirle algo. Si vio, si oyó, si entendió y creyó en Jesús como su Salvador, se lo digo así, perdóname la expresión, a calzón quitado. Su fe va a ser probada tarde o temprano. Su fe, esto por supuesto, si usted se destapa, si usted se desnuda espiritualmente hablando como creyente en su trabajo, en la escuela, en su familia, lo van a probar. Y Juan es claro, porque la gran prostituta, la gran ramera, la madre de las rameras o el sistema religioso falso que ha engañado y que va a engañar a millones, es la asesina de los santos, de millones de santos a lo largo de la historia del mundo. La gran prostituta, la gran Babilonia, la madre de las rameras va a ser, óigame, peor con los creyentes de la gran tribulación, peor de lo que ha sido a lo largo de la historia hasta hoy. Hermanos, la gran tribulación va a ser un rollo sangrientísimo que usted ni yo no tenemos ni idea. Por eso asegúrese de que Jesús es su Salvador, hombre. Porque si no, usted no se va con Jesús y le apareciera un día de estos con el arrebatamiento de la iglesia. Una pregunta, ¿no? Supóngase que un día de estos al presidente Donald Trump o a cualquier mandatario se le antoja declarar el cristianismo, la lectura bíblica, el evangelio como una religión prohibida. Y que todo el que profese ser evangélico cristiano, un seguidor de Jesús, va a ser arrestado, juzgado y condenado. Una pregunta. Si buscaran evidencias y a usted le arrestan, y buscaran evidencias en su contra, ¿le condenan o le dejan libre? ¿Qué piensa usted? Seamos honestos. ¿Le encuentran culpable de creer en Jesús? ¿O libre, inocente, de no creer en de creer en Jesús? Este no cree en Jesús. ¿Quiere algunas evidencias? Ahí le vamos. Una. Asistencia fiel a los cultos. El que ama a Jesús no falla a los cultos. Es que usted cuando ama a alguien, usted no quiere separarse de él. Pregúntele a los recién casados, día y noche. Hasta sonríen. Mire qué sonriente aquí. ¿Quiere otro? Estudios bíblicos. Donde hay estudios bíblicos, ahí se va a meter uno. ¿Quiere otro? Comparte su fe en su hogar, en su trabajo, en la escuela y en la calle. Usted no se avergüenza de Jesús. ¿Quiere otro? Sale a evangelizar con los ganadores de almas cuando puede. ¿Quiere otro? Ora por personas donde quiera que hay necesidad, ora cuando come en los restaurantes, donde quiera que no le importa que lo vean ni que lo oigan. ¿Quiere otra evidencia?
La música que oye, los CDs que carga en el auto y las estaciones que sintonicen el radio de su automóvil son estaciones cristianas. Un día me da un rayo una hermana que ya no está, y la música que cargaba un CD de la Paquita del barrio. ¡Qué malo! Ay, ya me agarró, como no lo apagan, no lo sacan y no saben cuándo le van a raya a uno. Ay, ya me agarró, pastor, pero de pura casualidad lo confundí con un CD cristiano. ¡Ah! ¿Quiere otra? Otra. Le estoy poniendo evidencia si le arrestaran hoy por ser seguidor de Cristo. ¿Quiere otra? ¿Cuáles son las amistades y los lugares que usted frecuenta? ¿Quiere otra? Su vocabulario. ¿Cuáles son sus expresiones en su casa? Semejante, juez. Y no es de uno, es un montón. ¿Quiere otra? La declaración de personas que le han visto en lugares de reputación dudosa. Ahí lo vi, ahí la vi saliendo de allá, y como y con las cámaras donde quiera lo agarran a uno. ¿Quiere otra? Ahí vino a comer al restaurante el hermanito aquel, viera. Hoy no oró porque con la que vino no es la esposa. ¿Quiere otra? Su computadora. Si le chequearan su computadora, ¿qué le hallarían? ¿Portales pornográficos? ¿Quiere otra? La televisión. ¿Cuáles canales ve usted en la televisión en su casa? ¿Quiere otro? Ya no, pastor. Honestamente, ¿le declararían culpable de creer en Jesús o inocente? Ah, pues sí. Veamos, hermanos, si que esto es así. Revise que corre por sus venas, hombre, que es así de simple la cuestión. Si a Pedro se le notaba hasta la manera como caminaba. Usted conoce lo que ocurrió en Marcos 14, 66, 72, cuando se acurruca, dice, con los alguaciles, los que prendían y más tarde matarían a Jesús con ellos sentado ahí. Y llega la mujer, este andaba con Jesús. No, yo no. Si caminas como ellos, si hablas como... No, Jesús, no lo conozco. Y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente por haber negado a Jesús. Miren, hermanos, esto aquí es interesante por una razón. La Gran Babilonia, la madre de las rameras, y las denominaciones, cualquiera que sea, si no nos cuidamos, nos van a dar vuelta. ¿Sabe por qué? Por ignorantes. Una persona ignorante no es una persona topadita, taradita, no, un ignorante es alguien que no conoce algo que es verdad. Fascinado con el hermano Graciano. Él se sometió a estudio y comprobó que lo que había aprendido no era así. Algo más sobre esto. ¿Verdad que cuando no conocemos la Escritura nos dejamos llevar por apariciones de supuestos santos en un montón de lugares? ¿Verdad que nos dejamos llevar por supersticiones erróneas? ¿Verdad que nos dejamos llevar con la creencia de que el escapulario... ¿Se acuerdan lo que hemos explicado del escapulario en la vida de las personas? ¿Se acuerdan que hemos informado, que se ha probado que los escapularios son hechos de sotanas usadas de los sacerdotes? Y para no perderla, pues sí son caras, para no perder la tela de la sotana, de allá hacen los escapularios, les echan agua, entre comillas, bendita, y después el gran negocio, no los venden a 5 centavos. ¿Y sabe cuál es el significado del escapulario? De acuerdo a lo que aprendí yo, hoy posiblemente ha cambiado. Pero un escapulario, si usted se ve involucrado en un accidente de tránsito, lo que sea, y usted está a punto de morir, la creencia es de que el escapulario le aguanta con vida hasta que llegue un sacerdote a darle la extrema unción. Pum, 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 guac, bye, bye.
Por eso hemos pedido, hermanos, tengan mucho cuidado con las predicaciones, sobre todo de algunos predicadores carismáticos que captan. Bueno, yo soy la excepción, ¿verdad? Usted sabe, sí. Pero hay predicadores que son carismáticos, su vocabulario es fluido. Póngale atención al mensaje, hombre, en el nombre de Jesús, amados, por favorcito. Porque la ignorancia es sumamente peligrosa y muchos de nosotros simplemente no queremos superarla. Por eso nos engañan personas y denominaciones, porque no queremos superar. ¿Y para qué venir a estudiar la Biblia? ¿Para qué? A mí me da pena que el santuario se topa siempre que traemos cantantes famosos. ¡Ay, que poner bancas! Aquí hasta en el lomo, en la rabadilla, en la espalda del pastor hay que poner, porque ya no caben las sillas. Pero cuando el culto es como hoy, de enseñanza bíblica, ¡ay, no! ¡Qué pena! Mire, pero qué pena. Por eso hemos parado la mano en traer a este cantante grande. Ahí me ofrecieron un grande. ¿Por cuánto viene? 3.500 si es domingo, un culto, y 3.000 si es sábado. ¡Oh! Solamente, no, 3 cuartos de primera en un hotel de primera y 3 pasajes en... Y me dijeron un dicho, porque el representante de este cantante mexicano, pero pastor, usted sabe que cómo es que de la mejor cuerda salen más correas, ¿cómo es la cuestión esa, mano? Me dice, es un cantantazo, usted cobra, me dice Monte. Permíteme un segundo. Aquí, por lo menos durante yo esté, jamás vamos a cobrar nada cuando hablen un cantante. No, señor. Además, los seminarios que hay, el sábado hay que dar una ofrenda a la conferencista, pero estamos invitando gente de fuera. Nosotros no cobramos jamás en seminarios de matrimonio, seminarios de estos, seminarios. Aquí no cobramos. Que cobre, le va a servir plata para eso. No, señor, no necesitamos los diezmos de un sector, aunque no grande, pero un sector fiel de la iglesia. Es más que suficiente para mantener las necesidades de la iglesia. No, señor. Porque se nos llena todo esto, pero un montón de gente que viene de otras iglesias, viene igual, le ponen un peso y se van. No. La música no es la que transforma. La música no es la que cambia. Mi fe viene por el oír. ¿El oír qué? Algo más. Dios siempre ha advertido a su pueblo de la necesidad de conocerle a Él y a su palabra. Hermanos, Dios siempre ha advertido a su pueblo de la necesidad de conocerle a Él y a su palabra. No religión. Solamente le voy a leer, que quiero terminar esta parte hoy. Oseas 9:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ay, nos dan cualquier cosa y cualquier cosa, perdóname, espiritualmente hablando, nos hartamos. Cualquier cosa que nos dan. Juan 5:39, habla el dueño de todo. Escudriñado, o sea, escudriñar significa estudiar la Biblia con sumo cuidado, con mucho interés, parándome en cada palabra, meditando, pensando con libros de ayuda a la par. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, los cantos tienen algunas veces temas de versículos bíblicos, pero muchas veces los cantos no son de trasfondo bíblico. Por eso, si usted ha observado, varios de los cantos que proyectamos aquí le hemos cambiado. Por ejemplo, cuando cantamos tierra, antes decía tierra bendita y divina. Permítame un segundo. Divino solo Jesús de Nazaret. Divino solo Dios Padre. Divino solo el Espíritu Santo. La tierra, dice la Escritura, que la tierra ha sido maldecida desde el momento que Adán y Eva pecaron. Pero ahí nació Jesús, sí, pero es parte de la tierra contaminada de pecado. Por eso le hemos cambiado tierra hermosa y bendecida, porque Israel es una tierra bendecida. No ahí nació Jesús, pero no es divina. Pero hermanos, y luego nos tragamos un montón de cruz, de asuntos, y yo quiero esa cruz. ¿Cómo voy a querer yo la cruz, amado? ¿Usted quiere la cruz para que lo siembren, lo traben ahí como trabajan a Jesús? No, Señor. Por eso le hemos cambiado el himno. Por eso yo amo a Jesús. Yo no puedo amar a un pedazo de madera, sobre todo un madero donde clavaron a mi Jesús. Yo no puedo amar la cruz.
La cruz es para mí un símbolo que me recuerda siempre que ahí murió Jesús porque me amó y dio su vida para llevarme al cielo. Yo no puedo amar la cruz, pero yo amo a Jesús con todo mi corazón porque Él murió en esa cruz. ¿Qué ocurre con esto? Que nos tragamos un montón de cosas porque desconocemos lo que dice la Escritura, pues. Hermanos, los santos y los mártires, los discípulos originales murieron, ¿sabe por qué? Porque no se doblegaron, ellos conocían la verdad. Y dice la Escritura que conoceremos la verdad de Jesús, y la verdad nos hará, ¿qué? Libres. El hermano Billy enfatizó esto el domingo. Hermanos, no caigan o no se queden en el grupo de ignorantes en el nombre de Jesús, amados. Por favorcito, si tiene Biblia, ábrela, léala, medite, memorice y aplique lo que lee. Que no lo muevan de su fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Romanos 10:17. Y terminamos con el evento 57. Un título de propiedad le será entregado al Cordero, el único digno de abrirlo. Un título de propiedad le será entregado al Cordero, el único digno de abrirlo. Apocalipsis 5:5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Hermano, yo un día les mencionaba que Jesús, con todo respeto, atraviesa una metamorfosis espiritual maravillosa. Porque ¿cómo es posible que de ser un cordero se convierte en león? Es el único. Pero cordero, ¿por qué, pastor? Dice Isaías 53, que como cordero, como oveja ser trasquilada, fue llevado al matadero. ¿Sabe cuáles son las características de la ovejita y del cordero cuando lo llevan al matadero? Humildes, no se rebelan, ellos van caminando. Y la ovejita, cuando siente que la muerte le llega, empieza a temblar, sabe que la muerte viene. Y la Biblia, Isaías 53, refleja exactamente a Jesús como el cordero, como una ovejita mansa. Y luego en el libro de Apocalipsis se acabó eso del cordero, ese león de Judá, con toda su ferocidad y con toda la fortaleza que nadie va a poder contener ni detener. Él es el león de Judá. ¿Por qué ese león de Judá? Hermanos, porque él desciende de la tribu de Judá. Recuerde usted, amado, que en los tiempos de Jeroboam, el reino de Israel sufrió una división extraordinaria. 10 tribus, las del norte, pasaron a un lado. Se llamaron Efraín las 10 tribus. Y las dos que quedaron conforman Judá. Jesús viene de la tribu de Judá. Por eso él se llama el símbolo de la tribu de Judá. Es en efecto un león. Hermano, se acabó en Apocalipsis el que usted rechace a Jesús y haga lo que le da su regalada gana. En Apocalipsis se acabó. Juan 1:29 dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis se acabó lo de Cordero, viene como el león de Judá. ¿Cuál es la característica de un león en la selva, amados? ¿Cómo le dicen al león que es el qué? El rey de la selva. ¿Cómo viene Jesús? Entre comillas, como el león de Judá, el rey. Se acabó. Hoy haga lo que quiera con Jesús. Hoy bautice o no se bautice. Hoy venga o no venga. Hoy haga lo que quiera. En Apocalipsis se acabó. Ahí se acabó todo. Por eso hoy tenemos que estar seguros. Hermanos, de esto que habla la Escritura, mire, cuando Jesús vino y todos los milagros fue un chispacito, pero chiquitito, de lo que será cuando Jesús regrese. Primero en el arrebatamiento se va y luego viene con sus santos a instaurar su reino. Pero ni lo más mínimo en comparación. Extraordinario, amado. Luego se le menciona a él como heredero del trono, o la raíz o retoño de David, que es otro título mesiánico de Jesús. A Jesús se le llama el heredero del trono de David, o la raíz o el retoño de David. Usted sabe que cuando David fue rey de Israel fue el periodo de más guerra para el pueblo de Israel. ¿Sabe que por ello a David no se le permitió construir el templo para adorar al Señor? Le dijo el Señor: no David, tú cumpliste mi propósito, pero has matado mucha gente, te metiste en problemas de faldas, has derramado mucha sangre, no te puedo permitir construir el templo. Viene Salomón, Shalom. ¿Qué significa Shalom, iglesia? Paz.
¿Quién es el príncipe de paz? Jesús de Nazaret. Hasta que Jesús regrese, amados, la paz va a llegar al mundo. Mientras no, ahí están preocupados ahorita con que el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo ese que tenían juntamente con Francia, Inglaterra, Alemania y otras naciones de Europa, con Irán, con el acuerdo ese. Estados Unidos se retiró. Y un día de esto me fascinó ver al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, explicando con PowerPoint, amado, pero todo dice, nuestro rayos X, nuestro equipo de espionaje ha detectado que desde el principio Israel tiene esto, lo tienen escondido. Eso no está dentro del acuerdo, por eso el acuerdo hay que invalidarse y obligarlo a que se deshaga de todo lo nuclear que tiene escondido. Y viene el hombre Recuerde que todos los presidentes de Estados Unidos han metido sus manos al fuego por Israel, todos. Y esta no es la excepción. Pero la paz no va a llegar hoy. Dice Zacarías 8:7-8, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y justicia. Aquí está otra profecía hermosa. En el versículo 8, ¿sabe qué se refiere? A la conversión total del pueblo de Israel. Todos. Pablo habla de un remanente, que es el que va a testificar. Pero de acuerdo a la Escritura, todo Israel va a ser salvo. Y a mí al principio esto me sacudió. Pero si muchos no creen en Jesús, pero la Escritura, estos son los misterios hermosos que la Biblia revela. ¿Cómo es que llegamos a los pies de Jesús, iglesia? ¿Quién nos lleva a los pies de Jesús? ¿Quién nos convence de pecado, iglesia? El Espíritu Santo. El pueblo de Israel no va a llegar a reconocer a Jesús como el Mesías si el Espíritu Santo no mete mano. Pero Dios tiene todo lindamente programado. Isaías 11:12, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos, los regados de Judá, de los 4 confines de la tierra. Todo el mundo, todo Israel va a regresar. Jeremías 33, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ahí hay unión, hay separación, pero aquí hay unión ya. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que dé a sus padres y la disfrutarán. Nadie va a sacar a Israel jamás del lugar donde está, nadie. Pero Israel, por su desobediencia, por su rechazo al Mesías, sigue sufriendo hasta hoy. Le voy a dejar eso allí, porque hay todavía un poquito de tela que cortar, y prefiero en esto no correr para explicar esta situación más adelante. Una cosa sé, Israel no es el pueblo preferido de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios para predicar a Jesús y su evangelio. El pueblo de Israel dijo no, pero si Israel hubiera dicho que sí, nosotros no entramos. ¿Sabe cuándo entra Israel? Y lo veremos la próxima semana. Primeramente Dios, ¿sabe cuándo entra el pueblo de Israel a formar parte de la salvación de Dios, programada desde antes del principio del mundo? Cuando todos los gentiles predestinados hayamos sido salvos. Israel tuvo el privilegio de ser el primero. Entonces hoy viene Dios y dice, dijeron que hicieron, ¿no? Entonces hoy van a esperar hasta que el último chapiollo, hasta que el último huillo, hasta que el último campesino, hasta el último indito como usted, el último cholo como usted quiera llamarlo, hasta que el último de los gentiles que yo tengo programados, Israel no entra. Hermanos, es un privilegio hermoso. ¿Cómo no bendecir el nombre de Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día con el poder del Espíritu Santo? Se fue y ha prometido regresar para llevarnos con Él. ¿Nos ponemos en pie, iglesia? La madre de hermana Ingrid está hospitalizada en Guatemala, pide oración por su madre. Hermana María Reyes no vino hoy otra vez, es la hermana mexicana que se sienta atrás, que tiene su brazo, todavía lo anda en cabestro, no sé si está enyesado o no. Me parece, por cuestión de violencia doméstica, me parece que hay una cita con ella mañana para ver cómo está su situación. Y estos solamente son 2 casos del hermano. Anoche fuimos a visitar al hermano Fernando Martínez, está con una de sus hijas, que lo está atendiendo. Este hombre venía, ya había encontrado por acá y se fue a buscar parqueo aquí por la 22, por la CAP, Ibanez. Y hay un pedazo saliente en la banqueta, en el andén, en la acera, en el sidewalk.
Y él estaciona, y como él es de los que vienen primerito a servir en el estacionamiento, el hombre en la parte que estaba salida de la acera se tropezó. Y para no rasparse y golpearse la cabeza, metió la mano, se raspó todo. Y la pierna recién operada le quedó doblada totalmente, y era su temor de que le volvieran a hacer una nueva operación. Lo llevan al hospital y bendecimos el nombre de Jesús. No hay fractura en ningún hueso, la rodilla está intacta, pese que el golpe está intacta, no hay nada, solamente necesita reposo y necesita las oraciones de sus hermanos en Cristo. Mi pastor, dígales a mis hermanos en Cristo, muchísimas gracias, que tan pronto yo pueda, yo regreso para seguir sirviendo a Jesús. Y como no es miembro de la iglesia, anoche lo vacuné de otra vez. Ya van dos, le dije. Primero fue una rodilla, hoy es la otra. Ya van dos, así en broma, en serio, Entonces, mejor hágase miembro, hombre. Hoy sí, pastor, me dijo, apenas regrese voy a pedir membresía en la iglesia. Tiene como 40 años acá y no ha querido ser miembro. También usted no ha querido ser miembro ni bautizarse. Oremos, pueblo. Buen Padre que estás en los cielos, te bendecimos por esa idea tan linda, extraordinaria, incomparable, de hacer que tu Hijo Jesús naciera de la Virgen María, que Él creciera, Él fuera a la cruz del Calvario, fuera asesinado para pagar por nuestros pecados en la cruz, derramando su sangre, pero para resucitar al tercer día con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por Jesús, quien se fue y ha prometido regresar. Estamos a la espera de nuestro novio, estamos a la espera de nuestro Mesías, estamos a la espera de nuestro Salvador. Te pedimos esta noche, Padre, por el hermano Fernando, su restauración, por la madre de la hermana Ingrid en la República de Guatemala, por la salud y tu provisión para la hermana María Reyes. Y te pedimos por la salvación y la prosperidad para el pueblo de Israel. Te bendecimos, Padre. Llévanos con bien a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Así sea. Buenas noches, amados. Que la gracia de Dios y la paz de Jesús sea con cada uno de ustedes.